Mi hijo se quitó la vida y dejó una carta culpándome. Luego mi hija la publicó y el mundo entero me odió. Pero lo peor fue darme cuenta de que tenían razón. No me gusta contar esto. De hecho, me da vergüenza. Pero necesito decirlo, aunque sea para soltarlo, aunque me odien. Porque yo también me odio. Fui una niña gorda. Y no digo llenita o graciosa. Gorda. De las que sudan con el uniforme escolar en invierno, de las que se esconden cuando hay fotos, de las que aguantan las bromas, esas que te marcan la piel desde dentro. Mis papás me decían que era por mi bien cuando me escondían el pan, cuando me hacían correr al lado del auto, cuando me pesaban todos los domingos en la cocina como si fuera ganado. Lo acepté porque pensé que así funcionaba el amor. Que el cariño era sinónimo de vergüenza. Y esa vergüenza la arrastré como mochila toda la vida. Me convertí en madre joven y cuando tuve a mi hijo Mateo, juré que él nunca iba a sentir eso. No iba a vivir con el peso del rechazo. Pero una cosa es lo que juras y otra es lo que terminas haciendo sin darte cuenta. Mateo era dulce, sensible. Amaba dibujar y hacer listas de cosas que le gustaban, como los atardeceres rosados o los ruidos raros que hacen los gatos cuando duermen. Era especial. Pero también era diferente. Y esa diferencia me aterraba. A veces se sentaba solo en el recreo. A veces lloraba sin razón. Yo quería que encajara. Que se defendiera. Que no fuera como yo. Así que empecé a corregirlo. Cada vez que lloraba por algo tonto, cada vez que prefería quedarse en casa en vez de ir a una fiesta, lo corregía. Y cuando cumplió 14 y empezó a ganar peso, igual que yo a su edad, me paralizó el miedo. No por él. Por lo que el mundo iba a hacerle. Así que le hablé. Le insistí. Le escondí la Nutella. Le compré una báscula. Le dije que lo hacía porque lo amaba. Igualito que mis padres. Él sonreía. Pero con los ojos tristes. Yo me decía que era por su bien. Que un día iba a agradecerme. Hasta que no lo hizo. Hasta que encontré su cuerpo en su habitación una tarde de marzo, con la ventana abierta y un silencio tan denso que todavía lo oigo cuando cierro los ojos. Había una carta. Una hoja blanca con su letra torcida y temblorosa. Dirigida a mí. Culpándome. Te quise, mamá. Pero nunca me sentí suficiente para ti. Siempre fui tu proyecto, no tu hijo. Mi hija, su hermana menor, la publicó. Entera. Sin avisarme. Y ahora, el mundo me odia. Internet me llama monstruo. Me han escrito cosas que no repetiría ni a mis peores enemigos. Y lo peor es que no puedo defenderme, porque una parte de mí cree que tienen razón. No puedo dormir. No puedo comer. Y no puedo borrar esa frase de mi cabeza, siempre fui tu proyecto, no tu hijo. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Cómo sigo adelante sabiendo esto? ¿Lo merezco? ¿O estoy siendo castigada por repetir lo que me hicieron a mí? ¿Pido perdón? ¿O simplemente desaparezco? La carta se volvió viral en menos de un día. Mi hija, Camila, la subió a su cuenta de Instagram con una foto de Mateo de espaldas, mirando el mar. El texto debajo decía, para los que preguntan cómo murió mi hermano. Aquí está su verdad. El post tenía más de 200,000 likes cuando lo vi por primera vez. Cientos de comentarios. Algunos llorando con ella. Otros insultándome sin filtro. Eres basura. Ojalá sufras el resto de tu vida. Tú lo mataste. Y lo peor es que no los culpo. Pero tampoco los conozco. Nadie me preguntó nada. Nadie quiso escuchar mi lado. Ni siquiera Camila. Ella no me habló. No me miró. Caminaba por la casa como si yo fuera un fantasma. El funeral fue silencioso. Apenas unas palabras, una urna sencilla. Nadie me abrazó. Los familiares me esquivaban como si les diera asco tocarme. Mi hermana me dijo al oído, esto no se olvida. Y se fue.
Me encerré en casa. Apagué el celular. Bloqueé redes. Dejé de responder el timbre. La gente dejó flores en la puerta, pero no por mí. Las dejaban para Mateo. Algunas tenían cartas con su nombre. Una tenía una nota para mí, ojalá hubiera tenido una mamá diferente. La quemé sin leer más. En la cocina, el refrigerador seguía con sus dibujos. Pequeños trazos de colores pegados con imanes. Uno decía «Mamá te amo» con un corazón desproporcionado. Lo arranqué. Lloré. Y luego lo volví a pegar, como si eso corrigiera algo. Cada rincón tenía su rastro. Un lápiz sin tapa en el sofá. Su mochila, todavía con el horario escolar. Una bufanda que dejó colgada en el perchero y que aún olía a su champú de almendras. ¿Dónde empieza la culpa y dónde termina el amor mal entendido? Yo no lo odiaba. Jamás. Pero lo empujé. Y empujé. Y empujé. No era maltrato, me repetía. Era disciplina. Era protección. Pero en su carta no hablaba de protección. Hablaba de miedo. De sentirse roto. De no tener un refugio. ¿Y mi hija, por qué lo publicó? ¿Fue por justicia? ¿Por dolor? ¿O fue su forma de castigarme también? No lo sé. Pero esa pregunta me quema más que todo lo demás. Ahora me acusan de ser abusiva, narcisista, fría. Me han sacado fotos saliendo de casa y las han subido con subtítulos como la madre del año. Me llaman la mamá que mató a su hijo. ¿Y Camila? Camila sigue sin hablarme. Entonces me enfrento a la única pregunta que queda. ¿Debo hablar con ella y tratar de explicarme, o sería solo otra forma de justificar lo injustificable? Me senté frente a la puerta de la habitación de Camila con un nudo en la garganta que no bajaba. Tenía una nota en la mano, escrita con torpeza, como si mis dedos se hubieran olvidado de escribir. No sabía cómo empezar. Lo siento, parecía una broma cruel. ¿Lo siento por qué? ¿Por ser yo? ¿Por no haber visto a tiempo que lo estaba perdiendo? ¿Por seguir aquí? Toc toc. Nada. Tengo algo para ti, dije, mi voz apenas un susurro. El silencio del otro lado me golpeó como una bofetada. Me quedé ahí, esperando. No abrió. No respondió. Solo el sonido del viento por la ventana del pasillo. Dejé la nota en el suelo, apoyada contra la puerta, y caminé de regreso al comedor. Me senté en su silla. La de Mateo. Todavía estaba un poco corrida hacia atrás, como si se hubiera levantado hace solo unos minutos. No podía dejar de mirarla. Como si en cualquier momento fuera a aparecer, quejándose de la tarea o pidiéndome que le hiciera chocolate caliente. Y ahí, en ese instante quieto, entendí algo horrible. Yo quería que Mateo fuera fuerte, porque yo no lo fui. Porque mi infancia fue un infierno y juré que mi hijo no lo viviría igual. Pero el error fue pensar que eso se lograba haciéndolo más duro, más resistente. Nunca lo ayudé a ser feliz con quien era. Solo le enseñé a esconderse. Y ahora, lo único que queda de él es una carta. La carta que su hermana mostró al mundo entero. Porque para ella, esa era la única forma de que alguien escuchara. Porque probablemente me pidió ayuda y yo no supe verla. Porque la forma en que cría a Mateo también la alcanzó a ella. Me levanté de golpe. Fui hasta el baño. Me miré en el espejo. Esa cara. Esa mujer que vi reflejada. No era un monstruo. Pero tampoco era inocente. Era una madre que amó mal. Una madre que confundió el control con cuidado. Que confundió miedo con amor. Entonces decidí que no iba a esconderme más. Tomé el teléfono. Lo encendí. Cientos de mensajes, notificaciones, llamadas perdidas. Abrí la cámara. Me grabé. No para defenderme. Para confesar. Soy la madre de Mateo. Y tengo cosas que decir. Subí el vídeo esa misma noche. No lo edité. No lo recorté.
No usé filtros ni títulos. Apenas dije lo que sentía, con la cara lavada y la voz rota. Conté cómo fui criada, cómo repetí patrones que juré no repetir. Confesé lo que decía la carta, cómo me sentía al leerla, cómo aún me despierto gritando por las noches. No pedí perdón de forma vacía. Solo dije la verdad. El vídeo no tardó en explotar. Al principio, los comentarios eran aún más duros. Ahora lloras porque te descubrieron. Egoísmo puro disfrazado de duelo. Primero lo destruiste, ahora te haces la víctima. Pero luego, algo cambió. Entre el odio, empezaron a aparecer otras voces. Silenciosas al principio, como si no quisieran ser vistas. Yo fui Mateo. Mi madre me hizo lo mismo, y aún estoy luchando para sanar. Gracias por decirlo. Aunque sea tarde. Ojalá la mía hiciera lo mismo. Cientos. Miles. No me sentí mejor. Pero me sentí menos sola. Aún así, Camila no decía nada. Hasta que una madrugada, 3 días después del vídeo, encontré una nota bajo mi puerta. Su letra. Si esto es de verdad, deja que te acompañe al grupo de duelo el martes. Me temblaban las manos. No sabía si era un intento de reconciliación o una prueba. Pero no dudé. Martes, 6 de la tarde, centro comunitario de la calle 8. Un círculo de sillas, café frío en vasos de cartón, una pizarra con un cartel que decía duelo con compasión. Camila estaba ahí. No me miró. Solo se sentó 2 sillas más allá. Y escuchó. Y yo hablé. Y por primera vez, en voz alta, dije, mi hijo murió creyendo que yo no lo quería como era. Y eso me va a doler cada día que respire. Ella no dijo nada. Pero al final, al salir, caminó conmigo unos metros. Y preguntó, con voz baja. ¿Estás lista para escuchar lo que yo también tengo que decirte? Nos sentamos en una banca cerca del centro comunitario. No había nadie más, solo el sonido lejano de los autos y el chillido de algún grillo despistado. Camila se quedó en silencio unos segundos. Yo no respiraba. Él venía a mi cuarto casi todas las noches, dijo al fin, sin mirarme. No porque tuviera pesadillas. Porque no quería estar solo. Yo cerré los ojos. Quise taparme los oídos. Pero no lo hice. Decía que tú lo querías, pero con condiciones. Que cuando era bueno, te ganabas un abrazo. Pero si lloraba, si se quejaba, era como si desapareciera. Tragué saliva. No dije nada. No interrumpí. Un día, me dijo que había escondido chocolates en sus libros de historia. No porque quisiera romper las reglas, sino porque se sentía culpable de tener hambre. Mi garganta ardía. Y cuando tú lo descubriste y le gritaste, me juró que no iba a volver a comer nada dulce. Que quería ser fuerte para ti. Camila respiró hondo. Yo tenía 14. Y me prometí que si algún día lo veía en peligro, iba a protegerlo de ti. Pero no supe cómo hacerlo. No fui valiente. Solo fui otra cobarde más. Eso fue lo que más dolió. Porque era cierto. Porque Camila, con apenas unos años más que él, había visto lo que yo no quise ver. La conversación siguió, a retazos. Entre pausas largas y frases entrecortadas. Camila me habló de las veces que intentó intervenir, de cómo Mateo le pedía que no dijera nada, que todo estaba bien, que yo solo era una mamá preocupada. Y cuando encontré la carta dijo, no la publiqué por venganza. La publiqué porque me sentí culpable de haber guardado silencio. Porque pensé que si el mundo lo leía, tal vez habría justicia. Aunque fuera tarde. Levanté la mirada. Camila tenía los ojos llenos de lágrimas, pero ni una cayó. Era el mismo tipo de fuerza que tenía Mateo, frágil, pero resistente. No era odio lo que había en su voz. Era agotamiento. Y entonces me dijo algo que me rompió por completo. Si vas a seguir viva, que no sea para pedir perdón. Que sea para cambiar de verdad. Y se fue. Yo me quedé ahí. Sola. Pero diferente.
las semanas siguientes fueron una especie de purgatorio. Gente desconocida seguía escribiéndome. Algunos con odio. Otros con historias parecidas. Incluso hubo quien me pidió consejos, como si pudiera dar alguno. Como si no estuviera arrastrándome en el fango de mi propia culpa. Perdí mi trabajo. No oficialmente por el escándalo, pero lo sabíamos todos. Me ofrecieron una salida digna. La acepté. No peleé. ¿Cómo iba a seguir enseñando si ni siquiera supe criar a mis propios hijos? Camila no volvió a dormir en casa. Se mudó con una tía. Pero me enviaba correos breves, casi clínicos, fechas del grupo de duelo, sugerencias de libros, fragmentos de la carta de Mateo que no estaban en la publicación. Como si estuviera construyendo un mapa del dolor para que yo no me perdiera. Una tarde de abril entré al cuarto de Mateo con una caja. Decidí guardar todo. No para olvidar, sino porque verlo a diario me estaba matando. Pero cuando tomé su sudadera favorita, la roja con el dibujo desgastado de un zorro, me encontré un papel doblado en el bolsillo. Era un dibujo. Un bosque, una cabaña, 2 personas abrazadas. Abajo, escrito con lápiz. Tal vez en otra vida, mamá. Caí de rodillas. Esa frase me arrancó el aire. Tal vez en otra vida. Me quedé en el piso por horas. Pensando. ¿Era una despedida? ¿Un deseo? ¿Una esperanza? No lo sé. Esa noche me conecté al grupo de duelo por Zoom. Y hablé. No solo de Mateo, sino de mí. De cómo la vergüenza de ser una niña rechazada se convirtió en miedo de tener un hijo rechazado. Y cómo ese miedo me convirtió en lo que más odiaba. Una mujer con miedo no educa. Controla. Un silencio incómodo siguió a mi confesión. Hasta que una señora con acento del sur dijo, «Eso que dijiste, me suena tanto a mí que me da miedo». Y ahí supe que estaba en el lugar correcto. No para redimirme, sino para romper la cadena. Era un domingo, casi 2 meses después del grupo de duelo, cuando Camila tocó el timbre. No me había avisado. Apenas abrí la puerta, ahí estaba. De pie, con el cabello recogido en un moño apurado y una carpeta en la mano. No traía expresión en la cara, ni sonrisa, ni reproche. Solo decisión. ¿Podemos hablar en el patio?, preguntó. Asentí, sin decir palabra. Nos sentamos bajo la parra seca que Mateo me ayudó a plantar hace años. Camila puso la carpeta sobre la mesa. Dentro, había copias de su carta, de la original, de las notas que encontró entre las cosas de su hermano. También tenía hojas con anotaciones, algunas subrayadas en rojo, otras en azul. «Quiero hacer algo con esto», dijo. «No solo dejarlo como tragedia. Quiero contar su historia. Pero completa. No solo la parte en la que tú pareces el monstruo». La miré, desconcertada. «No lo hago por ti», aclaró. «Lo hago por él. Porque él también te quiso. Aunque no supiste verlo». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero ella levantó una mano, firme. «Si quieres participar, tienes que aceptar algo, esto no será un intento de limpiar tu imagen. Será un espejo. Crudo. Real». Asentí. No porque quisiera exponerme, sino porque entendí que había algo más grande que mi culpa. Algo que Mateo tal vez hubiese querido, que su historia ayudara a otros a no repetirla. Esa fue la primera vez que Camila y yo compartimos un propósito desde que él se fue. La primera vez que hablamos de Mateo sin gritar, sin llorar. Solo recordando. Y entendiendo. Esa tarde, ella me hizo una última pregunta, mirando el cielo gris. ¿Estás dispuesta a cargar con esto, no como castigo, sino como misión? Y supe, sin dudarlo, que sí. Comenzamos de a poco. Camila organizó un pequeño círculo de lectura en la biblioteca del barrio, con madres y padres que habían pasado por situaciones parecidas, algunas sin saberlo hasta que fue demasiado tarde. Yo no hablaba mucho al principio. Solo escuchaba. A veces lloraba en silencio. Pero con el tiempo, mi voz volvió.
No la de antes, esa dura, exigente, que pretendía que amar era corregir, sino una voz nueva. Más quebrada, más honesta. Contamos la historia de Mateo en colegios. Hablamos de salud mental. De lo invisible. De cómo el amor, sin aceptación, puede asfixiar. De cómo el silencio puede matar más lento, pero igual de profundo que cualquier golpe. Publicamos su carta en un folleto acompañado de testimonios de jóvenes que sobrevivieron a situaciones similares. Camila lo tituló Lo que no se dice también duele. Y el impacto fue abrumador. Nos escribieron desde otras ciudades. Desde centros escolares, fundaciones. Un chico mandó un dibujo. Era un árbol con ramas abiertas y debajo una frase que decía, «Gracias, Mateo. Ahora mi mamá me escucha». Cada vez que alguien decía su nombre, yo temblaba. Porque dolía. Pero también sanaba. Un poco. Muy poco. Pero era más que nada. No me gané el perdón de nadie. Tampoco lo esperaba. Pero entendí que ser madre no termina cuando tu hijo muere. Solo cambia. Ahora soy la madre de una memoria. De una herida abierta que me toca convertir en semilla. Camila, por su parte, no volvió a casa. Pero venía seguido. Ya no por obligación, sino por elección. Y un día, antes de irse, dejó sobre la mesa una hoja impresa con un título. Mateo, una historia de amor mal contado. Y abajo, solo decía. Prólogo por su madre. Escribí ese prólogo en la madrugada, con las luces apagadas y solo la lámpara del escritorio encendida, como cuando Mateo se quedaba dibujando hasta tarde. Las palabras no salieron fáciles. Me temblaba la mano. Me costaba mirar la página sin ver su rostro, su timidez, esa forma suya de amar en silencio. Pero escribí. No para redimirme. Ni siquiera para explicarme. Sino para dejar claro que el amor, cuando no sabe escuchar, cuando exige más de lo que abraza, puede convertirse en una jaula. Yo fui esa jaula. No porque lo odiara. Sino porque no sabía cómo amar sin condiciones. Y eso me perseguirá el resto de mi vida. Pero también escribí esto. Si alguien, al leer esto, decide abrazar a su hijo sin corregir su esencia, sin temerle a su sensibilidad o a su diferencia, entonces, tal vez, la muerte de Mateo no habrá sido solo dolor. Tal vez, en otro corazón, él siga viviendo. Camila leyó el prólogo sin decir nada. Solo lo dobló, lo guardó en una carpeta, y antes de irse, me dijo. Mateo estaría orgulloso de ti. No por lo que fuiste. Sino por lo que estás intentando ser. Ahora, cada día es distinto. Algunos amanecen pesados, con ese silencio que se cuela por las rendijas del alma. Otros traen un mensaje, una carta, una voz que dice gracias. Y yo sigo. No esperando perdón. No buscando absolución. Solo intentando ser esa madre que mi hijo merecía. Aunque sea tarde. Porque sí, a veces el mundo me odia. Pero ya no me odio yo. Y con eso, empiezo.